Bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Feliz día del Señor, hermanos. Y quiero invitarles a que puedan venir conmigo a Romanos capítulo 15. Vamos a estar meditando en los versos del 7 al 13, pero esta mañana vamos a leer la palabra de Dios del versículo 1 hasta el 13. Es un gran texto y nos va a recordar muchas cosas necesarias e importantes. Ya este domingo regresamos a nuestra habitual serie en la que hemos estado estudiando por ya varios años y ya estamos muy cerca de terminarlo, así que estoy muy emocionado de que ya pronto estaremos iniciando un nuevo libro de la Escritura. Si Dios lo permite, nos presta vida, también sabiduría, inteligencia para poder estudiar estos libros que siguen y poder seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Creo que si nosotros comunicamos esto entre nosotros, Romanos ha sido un gran libro para estudiar. Nos ha enseñado muchísimo acerca del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha enseñado muchísimo acerca de la naturaleza de Dios. Nos ha enseñado muchísimo acerca de nuestros propios corazones. Nos ha enseñado a depender, confiar y descansar en el Señor de una manera que quizás no lo habíamos visto. Entonces eso es la facultad de la palabra de Dios. Desnuda nuestra alma, penetra hasta lo más profundo, descubre las intenciones de nuestro corazón, purifica nuestras emociones, sentimientos para que podamos glorificarle por lo que Él es. Y estoy seguro que esta mañana, porque es la palabra de Dios, infalible, inerrante, todopoderosa, va a sacar motivos en nuestros corazones que necesitan ser expuestos, pero también va a ser un bálsamo para nuestras almas, alimentarnos, darnos de beber cuando estamos sedientos, animar nuestro espíritu para que podamos ser lo que Él quiere que como iglesia seamos. Entonces, antes de orar, quiero pedirte que leamos la palabra de Dios con completa reverencia. Leemos la palabra de Dios. No es una revista, no es un periódico, no es un cuento. Ese es Dios mismo hablando a nosotros. Decía John Piper que si tú quieres oír la voz de Dios audiblemente, necesitas leer la Biblia en voz alta. Así que leeremos la palabra de Dios. Romanos 15, versículo 1 al 13. Y leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las fraquezas de los que son débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a él mismo, antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que está escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. Para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios Padre, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, versículo 7, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir: regocíjense gentiles con su pueblo. Y de nuevo, alaben al Señor todos los gentiles y todos los pueblos lo alaben. Y a su vez Isaías dice: retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. Versículo 13. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo, paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Oremos. Padre, te agradecemos infinitamente, Señor, por tu palabra, Señor. Y queremos venir a ella, Señor, con un sentido de reverencia, humildad, quebranto y devoción. Reconociendo, Dios, que tú estás hablando a tu pueblo, Señor, pero también, Señor, tú estás hablándonos de manera particular a cada uno de nosotros. Así que, Dios, danos entendimiento, oído, sabiduría, discernimiento para escuchar tu voz y también, Señor, para poner en práctica lo que tú nos estás mandando a hacer.
No queremos, como Santiago dice, simplemente ser oidores, olvidadizos. No queremos andar, Señor, como olas que van y vienen, Señor. No queremos andar siguiendo, Señor, filosofías de este mundo. Queremos seguirte a ti. Por eso somos llamados tus discípulos. Y como parte de tu familia, Señor, queremos adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Y tu palabra nos enseña que es a través de la renovación de la mente y el corazón, renovando nuestra mente y entendimiento, es que podremos ver claramente tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Señor. Así que Dios, ayúdenos hoy, no solamente a tener una actitud reverente ante tu palabra, pero un corazón humillado ante ti. Eres tú el que estás hablando a nuestras vidas, que podamos, posterior a ello, Señor, venir en reverencia y humildad, pidiéndote la fuerza que necesitamos para llevar a cabo aquello que tú nos has mandado hacer. Todo esto para la gloria de tu precioso y bello nombre. Amén y amén. Vemos en el versículo 7, estaremos estudiando todos estos versos. Vamos a ir y venir desde el versículo 1 hasta el 13, pero vemos en el versículo 7 que el apóstol Pablo da una ordenanza. Y esta ordenanza está basada en los versículos anteriores. Le está diciendo, por tanto, debido a lo que ya han escuchado, y podemos decir no solamente a los primeros 6 versículos del capítulo 15, sino todo lo que hemos escuchado. Recuerden que el contexto de esta exhortación a la unidad se debe a que en la iglesia en Roma hay una cierta división, están peleándose. ¿Recuerdan esto? Algunos son maduros en la fe, en su conciencia, en su aplicación práctica del evangelio, y otros están luchando. Y esta diferencia entre madurez espiritual, sabiduría espiritual y aplicación de la verdad de Dios está afectándolos dentro de ellos. Entonces el apóstol Pablo está viniendo a ellos con un sentido de urgencia de que ellos puedan poner su mirada en las cosas importantes y relevantes y aceptarse mutuamente debido a lo que Cristo ya ha hecho en sus vidas. Entonces, el versículo 7 funciona como un imperativo para el creyente, es un mandato, es una ordenanza, es un llamado, es una exhortación y una observación para nosotros de poner en práctica lo que el apóstol Pablo le está diciendo, no solamente a los hermanos en Roma, pero a nosotros mismos. Porque les dice, acéptense unos a otros. Recuerdan que en el versículo 1 dice, hay hombres que son fuertes en la fe y otros que son débiles en la fe. En el contexto entendemos y recordamos que hay una lucha acerca de si pueden comer o no comer carne y muchas otras cosas que podríamos inferir. Estas son diferencias en la práctica, en la conciencia, en la fe, pero no son diferencias doctrinales fundamentales de la fe. ¿Okay? Son cuestiones de práctica y conciencia. Recordemos eso. Entonces el apóstol Pablo está urgiendo, llamando al pueblo a una aceptación santa, una aceptación divina que en su contexto de esta diferencia nos empuja a poner nuestra mirada no en las diferencias secundarias, sino poner nuestra mirada en aquello que nos ha unido, en aquello que nos hace un pueblo, una fe, un bautismo, aquello que nos hace crecer en la comunión con el Señor, pero en la comunión unos con otros. Lo que Pablo está haciendo en estos versos es llamándonos a la iglesia, a la unidad. Está llamando a la unidad en la iglesia en Roma, pero también es una implicación para nosotros como iglesia a ser unidos en un solo espíritu, en una sola fe, un solo bautismo, como enseña Efesios 4. Un solo Señor que está en todo y por todos, dice Efesios 4. Ahora, cuando escuchamos esta exhortación del apóstol Pablo para ti y para mí, y en su contexto, en las diferencias que habían, podríamos pensar, ok, voy a aceptar, voy a tratar de ser flexible, voy a tratar de ignorar las diferencias que tengo para poder mantener una apariencia de unidad. Y lo que el apóstol Pablo no es eso lo que él quiere. Lo que él quiere es que nosotros veamos esas diferencias, pero pongamos nuestro enfoque en algo mucho mayor que las diferencias. Entonces, podríamos pensar que esta aceptación aquí se refiere a que busquemos a aquellos en los que es mucho más fácil tener un tipo de aceptación. Quizás vienen del mismo contexto del que yo vengo. Quizás hemos sido amigos por muchos años y por mucho tiempo. Quizás tenemos los mismos gustos, las mismas preferencias. Quizás tenemos, el mismo trasfondo social. O quizás nos conocemos desde muy pequeño. El apóstol Pablo nos te está sugiriendo que busques y aceptes solo aquellos con los que tú te sientes más cómodo. No nos está diciendo que simplemente aceptemos o seamos selectivos en nuestra misión de hacer comunión en la iglesia. No nos está llamando a ser sectarios, solamente este grupito en mi iglesia es con el que yo me siento bien.
entonces con ellos voy a ser aceptable, voy a aceptarlos, voy a unirme, voy a tener comunión con ellos como creyentes. Tampoco el apóstol Pablo nos está diciendo que, aunque su exhortación es a aceptarnos unos a otros, no nos está diciendo que indistintamente bajemos los estándares doctrinales para que podamos tener comunión con cualquiera. No es lo que está sugiriendo el apóstol Pablo. Lo que el apóstol Pablo tiene en mente aquí es la unidad, aún en medio de la diversidad o las diferencias, pero esta unidad basada en lo que Cristo ha hecho. Por eso una de sus menciones del apóstol Pablo es que Cristo hizo la circuncisión. Le está diciendo, él ha salvado no solo a un pueblo gentil, pero también a un pueblo judío. El apóstol Pablo nos está diciendo que la base de la unidad dentro de la iglesia no son las diferencias, la ausencia de diferencias, pero es la diferencia que puede existir dentro de esa iglesia, pero el enfoque puesto en quien nos ha unido aún a pesar de esas diferencias. El apóstol Pablo pone su énfasis en lo que Cristo ha hecho. No quiere que diluyamos el mensaje, no quiere que rebajemos el estándar de la fe, no quiere que mezclemos la verdad de Dios para que todo el mundo sea aceptado, no está diciendo eso. Tampoco quiere que nosotros hagamos grupos donde nos sentimos cómodos. Él quiere que pongamos nuestra esperanza y nuestra confianza en Cristo Jesús, que es nuestra unidad. Veamos el verso 7. Romanos 15. Por tanto, acéptense los unos a los otros. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Cuál es el fundamento de la unidad de una iglesia? No es si me cae bien, no es si tiene los gustos parecidos a los míos. No dice eso. Como también Cristo nos aceptó. Y si tú recuerdas la manera en cómo el Señor nos aceptó, Efesios nos recuerda esto claramente, que dice que éramos enemigos de Dios, odiadores del Señor. Y el apóstol Pablo pone como base para nuestra unidad, como base para esa aceptación, la obra de Cristo. Y esto es la obra de Cristo en nuestra vida, como Dios me recibió a mí, por gracia y misericordia. Cuánta paciencia ha tenido Dios conmigo, cuánta benevolencia, cuánta gracia, cuánta misericordia. Y el apóstol Pablo dice, piensa en eso, piensa cómo Dios te ha traído a ti, hacia Él, por su gracia y su misericordia. ¿No puedes tú extender gracia y misericordia hacia los demás dentro de la iglesia? El apóstol Pablo está convirtiendo a Cristo en la clave fundamental para que nosotros podamos crecer en unidad. ¿Cuál es la clave fundamental para la unidad dentro de la iglesia? Es Cristo mismo, que nos une a nosotros. El apóstol Pablo está estandarizando, normalizando, instituyendo que la manera que una iglesia se mantiene unida y firme, una iglesia puede vivir en armonía cuando pone en el centro la obra de Cristo Jesús. El apóstol Pablo ve el hecho de que Cristo nos acepta como la clave fundamental para que tú y yo nos podamos aceptar unos a otros. No si te caigo bien, o si venimos del mismo lugar, o si mis gustos y preferencias son muy similares a los tuyos. El apóstol Pablo tiene presente que hay diferencias. Venimos de diferentes lugares, hemos crecido con diferentes contextos, tenemos diferentes gustos, pero el apóstol Pablo no quiere que nos vayamos tras estas cosas tan superficiales como la comida y la bebida. Y Él quiere que pongamos nuestra atención y nuestra mirada en la obra de Cristo, en esa iglesia en particular. Y lo mismo para nuestra iglesia. El apóstol Pablo ve el hecho de que Cristo nos aceptó por gracia y misericordia como la clave fundamental para la unidad dentro de una iglesia y una congregación. Quizás la pregunta que debemos hacernos esta mañana es: ¿qué mantiene unida nuestra iglesia? ¿Qué mantiene unida a una iglesia? ¿Qué se requiere para que la iglesia verdaderamente permanezca unida en el Señor? Y ese, por tanto, nos hace regresarnos a los primeros versículos. Es decir, que esta exhortación hecha en el versículo 7 tiene un fundamento contextual
que nos puede ayudar a responder cómo yo, como parte de esta iglesia, como miembro de esta iglesia, puedo procurar la unidad de la iglesia para la gloria de Dios. Y lo primero que el apóstol Pablo nos recuerda en el primer versículo es que la unidad de una iglesia requiere que dejemos de pensar en nosotros mismos y pensemos en edificar a los demás. Versículo 1, Romanos 15, así que nosotros los que somos fuertes, y note que aquí el apóstol Pablo se está involucrando en aquellos que se ven como fuertes en la fe. Y recuerda que el contexto del apóstol Pablo es que era un judío de judíos, decía él, fariseo de fariseos. Él tenía un gran currículum acerca de su fe judía, pero él dice que él tiene una práctica correcta del evangelio. Y él se incluye entre los fuertes. Dice, debemos sobrellevar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Esto no es ser condescendiente con el pecado de los demás. Él está diciendo que el enfoque de ceder en mi fuerza, en mis convicciones, debe ser que Cristo sea edificado dentro de esa iglesia. Que Dios sea honrado en cada cosa que hacemos. Entonces, ¿qué requiere la unidad? Que muramos al yo. Que muramos a nosotros mismos. La unidad en una iglesia requiere que sobrellevemos las flaquezas de unos a otros. Porque aunque nos consideremos fuertes a nosotros mismos en la fe, eso es lo fabuloso y lo fascinante de una iglesia. Nos necesitamos unos a otros. Yo puedo tener ciertas fortalezas espirituales en mi vida, pero no soy absolutamente fuerte. Yo necesito de la iglesia en mi vida. Necesito la oración de la iglesia para mí. Así como la iglesia también necesita mi oración para ella. Y nos necesitamos con un solo cuerpo. Entonces, lo que hace que una iglesia sea unida es que tengamos este pensamiento de que edificar a los demás, construir a los demás. Y noten que debe ser para la edificación. Y esta edificación está anclada en lo que la Escritura nos enseña. Pero donde inicia este proceso de unidad, de aceptación, donde inicia este proceso de fortalecimiento en una iglesia, el apóstol Pablo le dice a una iglesia que está a punto de dividirse y fracturarse por sus diferencias prácticas, requiere que dejes de pensar tanto en ti mismo. Y pongas tu mirada que hay algo mucho más grande y valioso que simplemente tus gustos y preferencias. Y eso es el evangelio. El honor de Cristo en esa iglesia pesa más que mis gustos y mis preferencias. ¿Cuántas cosas serían de más bendición para nosotros si como cristianos muriéramos a nuestros egos? ¿Cuántas personas podríamos servir? ¿A cuántos más podríamos llegar si dejáramos de pensar que cuando nos llaman a hacer un acto de servicio, pensamos, eso no lo hago yo, eso no es para mí? Estamos pensando más en nosotros que en pensar en la gloria del Señor. O cuando nos convocan a hacer limpieza, o cuando nos llaman a servir en el parqueo, o cuando nos llaman a servir cambiando niños, o cuando nos llaman a limpiar la iglesia, eso no es para mí. Yo me hizo cabeza y no cola, hermano, ¿no entiendes? No, lo que no entiendes es que tú eres un servidor del Señor. Has sido llamado a dejar de pensar tanto en ti y poner tu vida al servicio del Señor. Por eso Romanos 12 es tan importante. Somos sacrificios vivos para la gloria del Señor. Lo que fractura la unidad en la iglesia, lo que nos convierte en seres peligrosos, es que somos sumamente orgullosos. Y siempre estamos pensando en nosotros, ¿qué me beneficia a mí? ¿Esto me trae beneficios a mi vida? Y lo que el apóstol Pablo dice, piensa en construir a los demás. Lo que la unidad requiere es que dejemos de pensar en nosotros mismos y pensemos en la edificación del prójimo. Muchas veces pensamos, ¿por qué llegar tan temprano a la iglesia a hacer montaje? ¿Por qué no salimos antes de las 12? Así un ratito en la iglesia y después nos vamos a comer. Los grandes obstáculos de las iglesias son los grandes egos de los miembros de esas iglesias. Si queremos una iglesia más unida, necesitamos, dice el apóstol Pablo, dejar de pensar en nosotros mismos como los fuertes y empezar a pensar en la dificultad y en la necesidad de aquel que está a mi lado. Y estoy seguro que el que está a tu lado piensa que tú eres el débil. Y todos somos débiles, hermanos. Algo que me fascina a mí del evangelio, y
con lo que voy a morir proclamando, es que todo creyente en esta vida, en esta tierra, de este lado de la eternidad, es un ser débil y frágil y necesita tanto a su Señor. No es mi título ni mi posición lo que me hace pensar eso, es la Escritura que me dice: bienaventurados son los pobres de espíritu. Y eso no es una calificación solo para cierto sector de la iglesia. Es todo hombre y mujer debe verse a sí mismo como miserable, como escaso de suficiencia y la gran necesidad que existe ahí de clamar al Señor. Número 2, la unidad requiere que fijemos nuestra mirada en Cristo. Versículo 3, pues ni aun Cristo se agradó a él mismo, antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Qué preciosa descripción de lo que el apóstol Pablo ve en Cristo, siendo Dios, dice también Pablo en Filipenses 2, no consideró ser igual a Dios, se rebajó para ser un siervo y servirnos a nosotros. La unidad requiere que nosotros pongamos nuestra mirada en Cristo. Solemos maximizar las diferencias, las deficiencias, los errores, los pecados de los demás, porque hemos puesto nuestra mirada en ellos, en lugar de poner nuestra mirada en el Señor. Dios está obrando incluso en aquel miembro que tiene muchas dificultades. Si ha nacido de nuevo, escuchen muy bien, si este creyente ha nacido de nuevo, ha rendido su vida al Señor, Dios está obrando en su vida, sí o sí. Que nosotros estemos un poquito más adelante no significa que los que están atrás, Dios no está trabajando en ellos. Porque si tú miras hacia adelante, hay creyentes que llevan años en la fe y están muy largos de nosotros. Pero nosotros solo vemos a los que están atrás y los criticamos y decimos: este es un creyente que necesita ser disciplinado en tales áreas, y se nos olvida que nosotros hemos luchado quizá con los mismos pecados, con las mismas luchas. La unidad requiere que tú fijes tu mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe, aquel que nos llamó será fiel en terminar la obra en nosotros. La razón por la que hacemos más grandes las fracturas de desigualdad dentro de nuestra iglesia o cualquier otra iglesia es porque nos fijamos en la fractura y en la desigualdad en lugar de poner nuestra mirada en el Señor y pedirle al Señor: Dios, obre poderosamente en la vida de su iglesia para la gloria de su nombre. En cierta forma, el apóstol Pablo nos está diciendo que no logra entender a los cristianos que hacen preferencias, prefieren ciertas iglesias, prefieren ciertos ministerios. Ni Cristo mismo se agradó a sí mismo y nosotros vivimos buscando las cosas que nos agradan a nosotros mismos. Permíteme ser franco. ¿Cuántas veces te has quejado del ministerio de alabanza? ¿Cuántas veces te has quejado del pastor? ¿Cuántas veces te has quejado de las sillas no son tan cómodas? ¿Cuántas veces has dicho: ay, por qué pereza ir a esta carretera Masaya, kilómetro 7.7? ¿No hay buses para que nos lleven? ¿Cuántas veces te has quejado del ministerio de niños? ¿Cuántas veces te has quejado del parqueo? Ni Cristo mismo se agradó a sí mismo. Y nosotros vivimos buscando todo aquello que nos agrade para estar cómodos donde estamos. La falta de unidad es por nuestro egoísmo y por falta de ver a Cristo e imitarlo. Número 3, la unidad requiere una vida centrada en las Escrituras. Una mente saturada de las Escrituras, un corazón saturado de las Escrituras, traerá consigo, cuando es aplicado realmente, actos de servicio y humildad hacia los demás, porque lo que está dictando nuestro corazón, lo que está dictando nuestra mente y pensamiento, está saturado de las Escrituras. Eso es lo que dice el versículo 4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. Es escrito para nosotros. Eso significa que debe ser llevado a la práctica. Este no es solamente el consejo del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, cuando él ve la fractura entre la diferencia que hay entre judíos y gentiles. Y gentiles no se refiere a gente amable. Gentiles es la forma en como el Nuevo Testamento describe a una nación que no es judía, que no es judaizante, que no viene de ese trasfondo religioso. La unidad requiere que tú y yo nos centremos en las Escrituras. Meditemos en las Escrituras.
examinemos nuestros corazones a la luz de las Escrituras. Apliquemos la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Porque fue escrito, lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Difícilmente, hermanos, podremos tener unidad en nuestra iglesia si tú y yo no pasamos tiempo meditando en las Escrituras. Difícilmente podremos tener comunión si tú y yo nos pasamos tiempo aplicando la palabra de Dios. Difícilmente disfrutaremos de estos tiempos si nuestra vida no está cimentada, anclada, construida en la palabra de Dios. Tú y yo lo necesitamos. Pasar más tiempo en las Escrituras, pasar más tiempo en nuestras rodillas, reconociendo y conociendo al Dios Todopoderoso. Número 4, la unidad requiere descanso y dependencia en el Señor. Necesitamos hacer lo que requiere hacerse, pero también debemos descansar y confiar en lo que Dios está haciendo, lo que Dios está obrando. Versículo 5, y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos con los otros, conforme a Cristo Jesús. Note el énfasis del apóstol Pablo. Nosotros podríamos estar conscientes, claros, concientizados de que debemos buscar la unidad, de que una iglesia debe ser unida, pero es cuando reconocemos que es la provisión de Dios, cuando oramos, cuando buscamos al Señor, descansamos en el Señor y dependemos en el Señor, es que tendremos unidad. Y que el Dios de la paciencia y consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con nosotros, conforme a Cristo Jesús. Versículo 6, ¿para qué deberíamos pedirle a Dios que nos conceda tener el mismo sentir? ¿Qué dice el texto? ¿Cuál es el motivo de esta oración? Mira que tiene forma que Dios les conceda. Entonces tiene que ser pedido a Él. La unidad de una iglesia tiene que ser pedida al Señor. Pero tú y yo tenemos trabajo que hacer en busca de esa unidad, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La razón de la unidad no es simplemente la unidad. La unidad no es el fin. Hay un propósito tras la unidad. Un pueblo que une su voz, glorifica a Dios y honra a Dios en esa unidad. Lo que está implicando este texto es que la unidad requiere que pasemos más tiempo sobre nuestras rodillas, orando unos por otros. Dime, en tus tiempos de oración de esta semana, ¿cuánto de ese tiempo fue dedicado para orar por la iglesia? Para orar por tu grupo pequeño, para ser fortalecido en el Señor, en el contexto de la iglesia local. La unidad requiere que se ore por esa unidad, en dependencia del Señor. Y dirás, pero cada vez que oro por esto, pastor, quizás tú oras por esto, se ven más las fracturas, entonces me desanimo. No, el hecho que se ven más las fracturas significa que tienes que seguir orando. Supongo que es más fácil criticar, juzgar, murmurar, quejarse, chismear, que orar. ¿No? Es mucho más fácil simplemente decir, eso no me gusta, aquello no me gusta, esta persona y esta actitud de aquella persona no me gusta, no es de mis favoritos, espero que nunca me metan en un grupo pequeño con ciertas personas. Es mucho más fácil quejarte y murmurar que ponerte sobre tus rodillas y orar. Quizás el problema no es la persona, quizás eres tú. Y eres demasiado orgulloso y arrogante para reconocerlo. Pero dice el texto, pidan al Señor. Y es Pablo diciendo, yo pido al Señor que Dios les conceda a ustedes tener ese mismo sentir, tener ese mismo deseo y anhelo que es conforme a Cristo Jesús, que unánimes a una voz glorifiquen a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. La unidad requiere oración, que se le pida al Señor, que se le clame al Señor, que se le ruegue al Señor. Y el apóstol Pablo dice que por estas razones
Por tanto, dice, acéptense los unos a los otros. Te pregunto, ¿tú y yo hemos orado por unidad en nuestra iglesia? ¿Procuramos la unidad de nuestra iglesia? ¿Buscamos la unidad de nuestra iglesia? ¿Sabes que Jesús oró por la unidad de la iglesia? Oró por la unidad de unos y otros. Juan 17, 20, 21. Lo leeremos en un momento. Pero es una gran lección para nosotros. El apóstol Pablo está diciendo, yo oro para que ustedes puedan ver la necesidad de orar para que Dios les conceda esa unidad. Y eso no significa que si alguien más está orando por nosotros, nosotros no deberíamos de orar. Está ahí para enseñarnos la importancia de la oración, que podamos ser unidos en el Señor. Un líder de la iglesia me contaba esta semana, hace 2 días, de que en una conversación casual, ¿no? Una persona le dio una lista de las cosas que no le gustaba de Petra. Está bien, yo pensé, somos tan hipercríticos, pero tan lentos para ser agradecidos. Entonces piensa en eso, que mucho de lo que tú criticas simplemente es como escupir hacia arriba. Se va a regresar porque lo que estás diciendo es que no eres capaz de ver las cosas por las que sí puedes agradecer a Dios. Por las que sí puedes dar gracias a Dios. No estoy diciendo que haremos todo bien. De hecho, a veces intencionalmente hacemos todo mal para humillarnos ante el Señor. Pero lo que quiero decirte es que si tú solo puedes ver lo que no me gusta en lugar de estoy agradecido por, el problema no es la iglesia. El problema es tu corazón. El punto del apóstol Pablo no es que obviemos la diferencia. Recuerda que estas diferencias no son doctrinales, cardinales. No está hablando de que la salvación es por fe. No es si no crees que la salvación es por fe, está bien. Somos una iglesia open mind. O sea, puedes venir aquí tranquilo, no pasa nada. No está hablando de eso. Está hablando de práctica. Y si regresamos al contexto, ustedes recuerdan cuál era el conflicto que había entre ellos. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que no ignores la diferencia. Está ahí, está presente. De hecho, que él dice, acéptense. Hay un reconocimiento de que hay una posibilidad de no aceptarnos por esa diferencia. De hecho, aceptar implica reconocer la diferencia, pero el punto de la unidad no es engrandecer la diferencia. No es elevar la diferencia a un punto que se vuelve inalcanzable, sino que está implicando que nuestra aceptación debe estar a la luz del hecho de que Cristo mismo nos aceptó a nosotros. Y nuevamente, la condición en la que estábamos era enemigos de Dios. Es decir, hermanos, lo que nos une como iglesia es mucho más fuerte que lo que nos separa. Nos une su evangelio, su sangre. Hemos sido comprados con precio de sangre, dice el apóstol Pedro. La exhortación del apóstol Pablo aquí es que los creyentes debemos imitar, seguir la disposición del corazón de Cristo con toda paciencia y mansedumbre, mostrando el amor hacia los demás, aun cuando hay obvias diferencias. La exhortación del apóstol Pablo es que nos humillemos ante el Señor. Dios me aceptó a mí, siendo un vil pecador. Mira la posición en la que me pongo si yo no te acepto a ti. Me hago a mí mismo mejor que Dios. En mi ignorancia, en mi ceguera, yo digo, Dios se rebajó a sí mismo para aceptar a un montón de pecadores. Yo no puedo hacer eso. Estoy diciendo prácticamente, soy mejor que Dios. Pienso mejor que Él. Pero si lo miras con atención, Dios mostró misericordia y bondad y nos recibió cuando éramos sus enemigos. Porque tú y yo no podemos mostrar misericordia y paciencia y bondad. Ahora nota, esto tiene que ser esclarecedor en tu mente. Porque esto es para un Dios santo y un pueblo pecador. Pero cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de un pueblo redimido.
Es peor nuestra posición de no aceptar a aquellos que si es un hijo de Dios, ha sido comprado con la sangre de Cristo, tú estás rechazando lo que Dios acepta. Es incoherente nuestra forma de vivir el cristianismo muchas veces. Porque Dios ha tenido misericordia de esa persona que quizás tenemos diferencias, y a Dios le plació mostrar gracia y bondad a ese hombre o mujer, pero yo vengo con mis estándares de perfeccionismo diciendo, con este no quiero tener comunión. Es absurda esa forma de pensar, pero es la forma en como muchas veces pensamos. Y el apóstol Pablo quiere que pongamos a Cristo. Él tuvo paciencia de mí, Él tuvo misericordia de mí, Él me ha mostrado su amor, Él me ha servido a mí, Él ha mostrado su gracia a mi vida. Yo debo mostrar amor, misericordia, bondad unos a otros. Hermanos, si Cristo nos hubiera tratado como nosotros nos tratamos, ¿cuál hubiera sido nuestra esperanza? ¿Y qué tal si Cristo nos hubiera tratado como nos merecíamos? ¿Nos habrían condenado? Hace rato. Pero Dios muestra su gran amor para humillar nuestro corazón y abrir nuestros brazos, nuestras casas y nuestras vidas para amarnos unos a otros. Si Cristo mostró paciencia hacia los demás, así nosotros deberíamos mostrar paciencia con el proceso de los demás. Si Cristo ha mostrado amor para aquellos que están avanzando en la fe y quizás no tienen la madurez que tienen otros, así debemos mostrar paciencia en el proceso de los demás. Piénsalo por un momento. Las grandes diferencias culturales, las grandes diferencias religiosas, las grandes diferencias de antecedentes que existían en la congregación de Roma. Y el apóstol Pablo les dice, miren a Cristo, cómo de los dos pueblos ha hecho un solo pueblo. ¿Por qué persistir en esa desigualdad? ¿Por qué persistir en esa enemistad? Ambos lados estaban trayendo su propio equipaje de trasfondo, y lo que el apóstol Pablo le dice, pongan su mirada en el Señor. Él nos ha unido a nosotros. Si Cristo ha aceptado a ese hermano con el que tiene cierto tipo de diferencia, si Dios le ha perdonado a ese hermano, si Dios ha comprado a ese hermano con su sangre preciosa, ¿quién eres tú para rechazarlo? Si Cristo lo ha traído a la comunión, si Cristo lo ha hecho su hijo, cuando él era enemigo y generosamente le ha mostrado su gracia, ¿por qué tú no? Entonces, hermanos, es una gran exhortación para nosotros. ¿Por qué deberíamos prestar atención a esta exhortación? El apóstol Pablo, regresemos a Romanos 15, en el versículo 7 nos dice por qué deberíamos prestar atención. Ya nos has dicho la razón de esta exhortación, por qué sí podemos aceptarlos, y ahora nos dice por qué podemos vivir en esta exhortación como creyentes. La unidad glorifica a Dios. Eso es lo que dice el verso 7. Nos dice que esta aceptación mutua es una promotora de la gloria de Dios. Y como iglesia buscamos glorificar a Dios. Entonces, si buscamos glorificar a Dios, buscaremos la unidad, aún teniendo diferencias. La búsqueda de esta aceptación en el Señor implica que la iglesia no es homogénea. No tenemos la misma talla, no tenemos los mismos gustos, no tenemos las mismas preferencias, no tenemos la misma altura, no tenemos el mismo contexto. Somos diferentes, pensamos diferentes. Pero el apóstol Pablo dice que debemos buscar la unidad porque esto honra y glorifica a Dios. Lo que quiero enfatizar el apóstol Pablo es que la diversidad de pensamiento, trasfondo y cultura en la iglesia la hace diversa, y que esa diversidad, cuando logra estar unida en Cristo, glorifica a Dios. La mayoría de los clubes sociales o cualquier otro tipo de club se reúne gente por afinidad, ¿no? Y la iglesia tiene diversas posiciones secundarias, pero lo que hace fascinante a una iglesia es que es una unidad divina. Si te pusiéramos a escoger qué tipo de iglesia preferirías, sería muy distinta a esta.
Pero Dios en su gracia y su misericordia planea esa diversidad dentro de la iglesia para que sea más perceptible que la unidad es divina. Sería improbable en muchos casos que nosotros incluso fuéramos amigos, por mis gustos, mis preferencias y muchas otras cosas más. Pero es todo probable cuando se mete en esa ecuación Cristo Jesús, porque es Él quien nos une, no nuestros gustos y preferencias. Nuestra unidad por gusto y preferencia llegará hasta el día en que dejemos de gustarnos las mismas cosas. Ese día que deje de gustarnos cierto deporte, ya no somos amigos. O ese día que no me guste cierto tipo de música, ya no somos amigos. O que me gustan más ciertos lugares que otros, entonces yo me voy para el otro lado porque está mi preferencia. Pero no se trata de eso la iglesia, es cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, que nutre, fortalece la unidad y los que nos mantiene unidos a pesar de que somos seres diferentes. La iglesia es la reunión de personas diversas de diferentes contextos, pero que se aman y se aceptan porque tienen un vínculo mucho más profundo que sus preferencias. Es una comunidad exclusivamente basada en el poder del Evangelio. Mira lo que dice los versos 8 al 12. Una iglesia unida es una comunidad exclusivamente basada en las Escrituras y basada en el poder del Espíritu Santo. Ese es el versículo 13. Y basada en la obra de Cristo y basada en el poder de Dios y basada en la intervención de Dios de unirnos aún teniendo tanto trasfondo y pensamiento distinto. No doctrina, pero pensamiento y aplicaciones de ellos. Si tú notas con cuidado, de los versos 8 al verso 12 de Romanos 15, el apóstol Pablo hace una triple citación. Cita los salmos, cita la ley y cita los profetas. Y si estás familiarizado con esta triple designación del Antiguo Testamento, el apóstol Pablo está diciéndonos, sugiriéndonos que todo el Antiguo Testamento apunta en esa dirección. ¿Y qué es lo que dicen los textos? Lo que el apóstol Pablo está diciendo, que hay un consenso escritural, es decir, no es algo nuevo para los judíos, que ambos pueblos pueden coexistir en armonía. El apóstol Pablo está usando las escrituras para que el pueblo pueda entender que es posible la unión, que es posible la comunión, que es posible coexistir en armonía, que es posible glorificar a Dios a través de nuestra unidad en el Señor. El apóstol Pablo está apelando a las Escrituras para que ambos grupos entiendan que hay un plan y una misión detrás de esa unidad. Veamos Salmo 18:49. Dice: por tanto te daré gracias, oh Señor, entre las naciones y cantaré alabanzas a tu nombre. Esa es la primera cita que usa el apóstol Pablo, un judío escribiendo de que podrá tener adoración y exaltación al nombre de Cristo. ¿Entre dónde? Entre las naciones. Ese texto no es nuevo. Los judíos lo conocen y seguramente lo sabían de memoria. Deuteronomio 32:43. Regocíjense naciones, ¿con quién? Con su pueblo. Nuevamente está enfatizando el plan y la misión de Dios de que los pueblos, tanto judíos como gentiles, puedan glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Salmo 17, el 1 al 2. Alaben al Señor naciones todas, alábenlo pueblos todos. Es un judío escribiendo de que todas las naciones que en ese contexto son gentiles, alaben, glorifiquen y exalten el nombre del Señor, porque grande es su misericordia para con nosotros y la fidelidad del Señor es eterna. Solo necesitas ir a Apocalipsis y recordar que dice que toda lengua, toda tribu y toda nación doblará sus rodillas ante el Señor. Y nosotros estamos enfocados en las pequeñas diferencias. Cuando Dios dice hay un plan mucho más grande que simplemente tus gustos y tus preferencias. Que pueblos y naciones puedan exaltar mi nombre. Isaías 11:10 es la última cita del apóstol Pablo en estos versos y dice: acontecerá en aquel día que las naciones, los gentiles, acudirán a la raíz de Isaí
Por contexto y estudio está hablando acerca de Cristo, que estará puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada. El pueblo judío no podía decirle al pueblo gentil en el contexto de la iglesia en Roma: Dios no tiene un plan con ustedes. El pueblo gentil no podía decirle al pueblo judío: Dios ya acabó con ustedes, porque el apóstol Pablo está probando con las escrituras que el plan y la misión de Dios es un solo pueblo que cante a una sola voz, porque Él es digno de alabanza a su nombre. ¿Qué quieren decir estos textos, pastor? Que el apóstol Pablo citó: en Cristo somos un solo pueblo. En Efesios 2, 14 y 18, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Éfeso, dice: porque Él mismo es nuestra paz. Y notarás este vínculo porque el apóstol Pablo en Romanos 15 dice que Cristo es la circuncisión. Capítulo 15 de Romanos, el apóstol Pablo introduce su citación del Antiguo Testamento recordándonos que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios. Cumplió lo que el Antiguo Testamento demandaba para que tú y yo, como dice el apóstol Pablo en Romanos, tengamos paz con Dios, Romanos capítulo 5, por medio de la obra de Cristo. Y le está recordando a la iglesia judía y gentil que ahora ya no estamos en desunidad por lo que Cristo ha hecho al ser nuestra paz y reconciliarnos con Él, derribando la pared intermedia de separación, dice Efesios 2:14, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo en la iglesia en Roma. No hay razón para mantener la enemistad, no hay razón para mantener la diferencia. Deberíamos enfocarnos en el Evangelio, nos une esa gran verdad. Vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Está diciéndole a los judíos: ustedes que estaban cerca, Dios les anunció paz, y a los gentiles que estaban lejos, Dios les anunció paz. Porque por medio de Cristo, los unos judíos y los otros gentiles, o los unos gentiles y los otros judíos, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo con sus citas del Antiguo Testamento. En Cristo, iglesia, somos un solo cuerpo. En Efesios también 4 dice: un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, todos en Cristo y Cristo en todos. Y finalmente, cuando llegamos al verso 13, el apóstol Pablo quiere que entiendas que la fuente de la unidad y el compañerismo es una obra del Espíritu Santo. Es decir, que si tú mantienes tu posición de desunión, debe ser una alerta a tu propio corazón, porque la unidad, el deseo, el anhelo de buscarla, el deseo de orar por ella, está dictaminada por la obra interna del Espíritu Santo en sus hijos. Una iglesia tiene la tendencia natural, orgánica, por el poder de Dios, por cimentar su vida en Escritura hacia la unidad. Eso es lo que el texto dice: y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunde en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo culmina su argumento con una petición de oración. Él está diciendo que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo. Si mantenemos a flote nuestras diferencias, ¿nos llenará de gozo? Por supuesto que no. Nos llenará de amargura, nos llenará de contención, de pleito, de crítica, de murmuración. Pero lo que el apóstol Pablo quiere que entiendas es que solo hay un lugar donde podemos encontrar gozo,
Solo hay un lugar donde podemos encontrar paz y solo Dios puede dárnoslas. Para que tú puedas experimentar esa paz, necesitas el Espíritu Santo obrando en tu corazón. La capacidad de experimentar el Evangelio, la capacidad de experimentar la unidad en la iglesia, depende de la obra de Dios en cada uno de nosotros, guiada, dirigida, perpetrada por el poder de su Espíritu Santo en nosotros. Pero tú y yo seguimos teniendo la responsabilidad ¿de qué? De buscar esa unidad. Porque sigue siendo en el contexto de una oración. Yo le pido al Señor que Él los llene de gozo. Esta instrucción del apóstol Pablo hacia la iglesia también es una instrucción para nosotros. Yo quiero orar por ustedes para que Dios los llene de gozo en el poder de su Espíritu Santo y continúen creciendo, pero ustedes deben orar por mí para que Dios me llene de gozo y continuemos creciendo. Eso nos va uniendo y nos va fortaleciendo. Necesitamos las Escrituras, necesitamos del Señor, necesitamos del poder de Dios, de la obra del Espíritu Santo para mantenernos unidos. Cuando Jesús usa la ilustración del buen pastor en Juan capítulo 10, Él dice, mis ovejas oyen mi voz, y una implicación de escuchar la voz de Dios es que nos acercamos a Dios, pero al mismo tiempo que como ovejas nos acercamos a Dios, nos acercamos unos a otros. Esa es una implicación de escuchar la voz de Dios, de tener comunión con el Señor. Sí o sí tendremos comunión unos con otros, y en ese escuchar la voz de Dios y acercarnos a Dios y acercarnos unos a otros van a haber fricciones. Pero dice el texto que necesitamos orar para que Dios nos dé consuelo en su palabra y el poder de su Espíritu, poniendo nuestra mirada en el Señor para estar unidos para la gloria de su nombre. La fuente de la unidad y el compañerismo no es que vamos a poner en las pantallas en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo, para llegar a un consenso y estar todos juntos en lo que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en lo que la palabra dice que es, y eso es punto final. Pero habrá diferencias en que hay preferencias para nosotros, y ahí pondremos nuestra mirada en el Señor, porque lo que más importa no son la multitud de pensamientos, sino que pongamos nuestra mirada en aquel que nos llamó para ser sus hijos y sus discípulos. Hermanos, la unidad no es automática. Requiere poder divino, requiere poder de Dios, requiere descanso en su palabra, requiere que corramos al Señor, requiere que experimentemos el poder de Dios en nosotros y podamos extender ese poder por medio del perdón hacia los demás. La capacidad de experimentar ese evangelio, la capacidad de experimentar paz en la iglesia, la capacidad de experimentar unidad es obra divina. Y si es algo divino, requiere un pueblo humillado, orando para experimentar gozo y paz, continuar creyendo y creciendo en la esperanza que tenemos en el Señor. Lo que nos une como cristianos es más grande que lo que nos divide. En lugar de criticar, murmurar y chismear, quejarnos los unos de los otros, deberíamos centrar nuestra mirada en Cristo mediante su palabra, en el poder del Espíritu Santo, orando al Padre para obtener gozo y paz. ¿No piensas que es una gran oración? Permíteme mostrarte la oración de Jesús en Juan 17, 20, 21. Dice Jesús en su oración sacerdotal, Juan 17, pero no ruego solo por estos, una referencia a sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Si alguna vez has dudado de lo poderoso que es la oración, permíteme recordarte que Jesús en una oración oró por ti. Dice que no solo oró por sus discípulos, sino por aquellos que creerían por las palabras de ellos. De alguna u otra manera somos fruto de la predicación de algún discípulo del Señor. Y en esta oración el Padre está orando por ti. Ya puedes presumir que Jesús oró por ti. Y cuando lees Romanos entiendes que Jesucristo intercede por sus hijos.
Y cuando lees Romanos entiendes que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y dice que la oración de Jesús es para que todos sean uno. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. ¿Para qué? Habíamos dicho que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 7 que la razón de la unidad es glorificar a Dios. Pero mira en la oración de Jesús lo que él dice, cuál es la razón de esa unidad. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Tantas personas pensando y aplicando tantas cosas distintas, unidas en un solo cuerpo, en un solo ser y en un solo propósito, en una sola fe, es simplemente la observación del poder de Dios de unir tantas personas. Eso es evidencia del poder de Dios al mundo. Para que puedan ver, dice, que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados ¿en qué? En la unidad. Dios sabe que va a haber diferencias, pero debemos ser perfeccionados en ella. En unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Entonces, la falta de buscar unidad dentro de la iglesia es una falta de amor a Cristo. Es una falta de amor a su obra. Es una falta de entender de que como iglesia tenemos una misión. Que el mundo pueda saber que Cristo ha sido enviado. Y que los amaste tal como me has amado a mí. La unidad dentro de la iglesia es un recordatorio del amor de Dios hacia nosotros. Entonces, ¿por qué insistir, hermanos, en nuestras diferencias? Cuando tenemos algo más valioso en lo que regocijarnos. El tesoro en nuestros corazones, el Evangelio, su salvación y su misión para nosotros. Entonces, hermanos, esta es mi oración para nosotros como iglesia, que el Señor nos haga uno en Él, para que el mundo, al ver esa unidad sobrenatural en su iglesia, crea en Él. Tiene un propósito misiológico la unidad. Tiene un propósito de adoración la unidad. Hoy cantamos a una sola voz, pero un día cantaremos en perfección a una sola voz. Y Dios quiere que oremos y busquemos la unidad. Así que, hermanos, acéptense los unos a los otros por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Oremos. Amado Señor, te damos gloria y honra a ti, Padre, por tu palabra. Qué precioso, Señor, es regresar a Romanos, Señor, y ser estimulado a la fe, al ánimo, a la unidad, Señor, ser estimulados a tu palabra, como el apóstol Pablo recomienda, Señor, que dejemos de pensar tanto en nosotros, en lo que me gusta y no me gusta, y pensar en tu gloria y tu honor, de poner nuestra mirada en ti, Señor, de anclar nuestra fuerza en ti, que pongamos nuestra identidad en ti, Señor. Que lo que nos une, Señor, tu sangre preciosa, tu perdón en la cruz, tu resurrección de entre los muertos, tu victoria del pecado, tu ascensión a los cielos y tu regreso, Señor, es más poderoso que aquellas cosas tan superficiales como la comida y la bebida. Que podamos prestar atención a la obra de Cristo, que cuando éramos enemigos tuyos, tú nos amaste y nos perdonaste por medio de Cristo y nos acercaste cuando éramos enemigos tuyos y odiábamos tus caminos. En tu bondad y tu misericordia tú has tenido bondad, Señor, para con nosotros. Ayúdenos a entender esta gran verdad y poder aplicar esta verdad a los demás. Si hemos recibido gracia y misericordia, ¿por qué no mostrar gracia y misericordia a los demás? Ayúdenos, Dios, a crecer en entendimiento y conocimiento. Ayúdenos a procurar la unidad, a orar, Señor. Y sé, Dios, que muchas veces preferimos, Señor, simplemente criticar, murmurar, quejarnos, odiar y renegar, Señor. Pero en lugar de eso, que nos humillemos ante ti, que oremos a ti, que tú nos des consuelo, esperanza y descanso a través de tu palabra, de la obra de Cristo y el poder del Espíritu Santo, pidiendo que tú, Señor, nos llenes de gozo y paz al creer por medio de tu poder en nuestra vida y poder ver tu nombre proclamado a una sola voz
dándote gloria y honra a ti, Señor. La unidad de la iglesia, Señor. Que a través de esa unidad tu nombre sea glorificado y que el mundo pueda creer que tú has sido enviado, Cristo. Que sea un reflejo de tu amor. Que nuestra iglesia sea un reflejo de tu gracia y tu misericordia. Que podamos ser uno como tú y el Padre son uno, Señor. Una sola fe, un solo bautismo, un solo espíritu. Dios en todos nosotros y por medio de todos nosotros para la gloria de su nombre. En tu nombre oramos. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, son amados.